Las 230 toneladas que hay en el Banco de España, se trasladarán en tren, al Banco Central Europeo, como garantía del rescate económico, que va a recibir la nación española, a finales de julio del 2012. Si unimos, que en el año 2007, el ministro socialista de Economía, Pedro Solbes, convirtió el 32% del oro en divisas, tenemos un escenario, que se repitió a las pocas semanas de iniciada la Guerra Civil Española en 1936 por el ministro de Hacienda, Juan Negrín, en el gobierno de la Segunda República de Largo Caballero, y cuyos recuerdos negativos e imborrables, duraron 40 años en la mente de los españoles. Esta degradante medida, no viene, más que a confirmar, que la Unión Europea, no existe como tal, al exigir las autoridades económicas europeas el traslado de los avales, a un lugar que ellos consideran más seguro, como si España no estuviera dentro del territorio de la Unión. Las muestras de que el Estado español es de poco fiar, exigiendo estas medidas, llega a su estado superlativo, cuando se estudian las medidas impuestas por Bruselas, en el documento que condiciona el rescate, y que el gobierno español, ni siquiera ha presentado al Parlamento, y por ende al pueblo. Ni en el Consejo de Ministros, y tampoco se ha publicado en el boletín oficial. Es decir, se han aceptado unas medidas económicas, sin aprobación de los representantes del pueblo. A golpe de decreto, en el mejor teatro de la época de la dictadura, las medidas de Rajoy, y su panda de delincuentes, que han succionado como remoras, la savia económica de las entidades financieras. Bankia, Caixa de Cataluña, Banco de Valencia hasta hacerlas quebrar, provocando el agujero y consiguiente rescate, solicitan medidas de austeridad a los funcionarios y al pueblo, en un desfalco monetario continuado y consumado permisivamente, por los que ostentan el poder actual. A Rajoy y sus 40 alibabas, no se le critica que tome medidas económicas para resolver una crisis. Pero no se le perdona, ni se le perdonará, que usara la mentira en su programa político, para acceder al poder, ni las desastrosas negociaciones del rescate, consecuencia de una herencia política de legislaturas socialistas, y neoconservadoras en 30 años de pseudodemocracia. Si desde la entrada de este periodo, los partidos gobernantes, no ganan elecciones, sino que las pierden, algunos expolíticos, como José Luis Zapatero aparece solo en televisiones árabes o sudamericanas, y en programas de actividad pública, escondido bajo rostro oculto. Esta estadística, se puede mantener con el actual gobierno, al que muchos dudan que llegue al meridiano de su legislatura. La revolución social está servida, y el país se enfrenta en una revolución más profunda que la griega, pero con un embrión, que amenaza con extenderse por todo el mundo. Advertíamos, desde este mismo programa, que los poliflautas actuales, no está preparado intelectualmente, ni instrumentalmente para gobernar, y menos aún, para llevar a cabo una negociación, sobre un rescate de este calibre. El presidente no tiene cultura en idiomas, o economía. Y ha demostrado, no saber la profundidad y valoración del rescate. Solo habla español. Mientras que sus colegas europeos se comunican entre ellos en varios idiomas. Sus medidas de corte carnicero, no contienen un ápice de creación de riqueza. Las exigencias sionista impuesta, vienen desde el gobierno comunitario en la sombra, que ya fue calculada, e inteligentemente diseñada, antes de que los PICs entraran en la Unión. Una vez perdida la soberanía política y económica, los países se encontrarían en una crisis de deuda y en manos de la oligarquía alemana, tal como se diseñó el plan, y cuyo esquema se ha venido aplicando sistemáticamente, desde la destrucción de la Alemania del Este, para evitar la competencia internacional en el sector industrial y económico, de sus empresas. Europa es una trampa, como lo fue Saturno en la mitología, al comerse a sus hijos. Las críticas al gobierno español, vienen por el fondo y la forma en el que se han hecho. Rajoy y su clan, han vendido la nación, cayendo en una trampa de iniciados, en la que va a costar salir, quebrando a importantes entidades financieras. Bankia y Banco de Valencia, Cataluña Caixa, Banco NGG, con políticos del gobierno, que se sumaron al destrozo bancario, y que originó, la necesidad, de que España, sea rescatada financieramente. El pueblo español ha tenido que visitar la web de gobiernos extranjeros, y descargar en idioma inglés, las condiciones del rescate, para conocer, cuál puede ser su futuro.
Hemos comentado multitud de ocasiones, que la entrada en el euro, en el 2002, era un error de endeudamiento, que comenzó con esquilmar el 11% de superávit del PIB, en el año 2004, cuando entró el gobierno de Zapatero. Hoy, sin dinero para pagar a sus funcionarios, sin imaginación para crear un plan económico bien estructurado, con los científicos y empresarios, huyendo de la debacle, a la desesperada, ponen de rodillas a un país, que en un día, fue potencia mundial, y comenzó su declive, cuando la Casa de los Borbones, accedió a su trono. La historia se repite. Y hay que ser muy burro, para no aprender de ella. Hace 2 semanas hablábamos de que la situación de Urano en Aries se repetía una vez por siglo y que la última vez que estuvo en esta coordenada astral fue en 1929, aderezada configuración que se complementa con la cuadratura con Plutón, que indica el derrocamiento del poder. Gobiernos, grandes corporaciones, mafias, ricachones, corruptos, etc. Esta estructura es una bomba atómica de consecuencias internacionales, cuyo detonante ha sido activado y la mecha prendida corre con velocidad para entrar en una fase de explosión programada por la entrada del planeta Marte en el triángulo conflictivo. Primero, en una cuadratura con Plutón el día 16 de julio del 2012 con 1 grado de orbe, y 2 días más tarde, el 18 de julio, y manteniendo dicha cuadratura, forma oposición a Urano que representa al pueblo. Esta configuración anuncia y pronostica el inicio de un conflicto de enormes dimensiones. La cuadratura Urano-Plutón tiene una cadencia de 7 secuencias y estamos en la fase central y más profunda. La segunda fase se irá complementando con nuevas cuadraturas que seguirán jugando papeles de relevancia en los próximos años. Urano y Marte se encuentran retrógrado, lo que hace que la detonación tenga una fragancia aún mayor. En cuesta abajo y sin freno, situada en una montaña rusa, con un carro que no se podrá agarrar al rail y que le siga manteniendo en el sillón del poder. Agárrense que vienen curvas aún mayores. Otra configuración de importancia es la entrada de Júpiter en Géminis el 29 de julio del 2012, que le dará profundidad y una notable fuerza a los medios de comunicación y al transporte. Pero esto aún queda lejos, tal como se desarrollan los escenarios. Análisis para la semana del 16 de julio del 2012. Vemos el Dow Jones. En estos momentos se detecta un ciclo alcista, se encuentra en un movimiento de onda 3 y dentro de la onda 3 podéis observar que está realizando un HCH, pero con una característica que le diferencia a los HCH normales, ¿no? El hombro derecho de este HCH es alcista, es decir, está por encima del mínimo del HCH, o sea, es decir, de la clavícula anterior. Y esto le da estadísticamente unas posibilidades de continuar el movimiento alcista y provocar un fallo de figura. El fallo de figura correspondería si el valor del Dow Jones supera el tamaño de la cabeza. Me refiero a esta banda que hay aquí, en torno a la zona del 12.871. El ciclo en el que se encuentra, como acabo de comentar, es un ciclo de onda 3 con proyección hacia la zona del 13.500. Además tenemos un HCH invertido con proyección, y que ya lo anunciamos semanas anteriores, hasta la zona también del 13.500, y ha roto tendencia bajista, realizando un movimiento de throwback
y angulando por debajo de los 45 grados, que es este movimiento que tenemos aquí, lento pero pausado, pero casi seguro, puesto que este movimiento de onda 3 está acumulando y esperando a que se produzca en cualquier momento pues un movimiento, una noticia que pueda llevarle por encima de de la zona del 13.000. Él cerró en la zona del 12.711 y tenemos que buscar en el gráfico de 30 minutos el punto de aceleración para poderle entrar. En 30 minutos observamos que los osciladores están quemando en la zona de sobrecompra y con divergencias a la baja. Por lo tanto, habría que esperar a que se enfriara el movimiento alcista hasta llegar a tocar la primera zona de soporte en este espacio temporal, que está en la zona del 12.673. A partir de ahí se podría abrir posiciones en largo con la intención de cerrar posiciones en la siguiente zona, que es el 12.760, que sería la siguiente resistencia a tener en cuenta. No se puede realizar operaciones en largo cuando el mercado ya ha comenzado el movimiento. Hay que esperar a que él recorte a la zona mínima de soporte. DAX. Comentábamos las semanas anteriores que el movimiento de ciclo bajista tendría su fallo en caso de que haya un solapamiento del gráfico de precios con el movimiento de onda 1, que está en la zona del 6.913. Todavía no ha llegado, le falta todavía un buen tramo, y en estos momentos él está realizando una formación de onda 4 situada en un ratio correctivo del 50% de todo el movimiento de caída desde el inicio de la onda 1 hasta la onda 3. Por lo tanto, todavía sigue siendo normal. Cuando empieza a dar señales de semáforo rojo, va a ser cuando él rompa la zona del 6.713, es decir, el 61,8% de todo el movimiento de caída. A partir de ahí sí podríamos ver la posibilidad de que haya ese solapamiento que estamos indicando. Por el momento, pues habría que situarnos en posiciones largas con el cuidado suficiente porque la 5 siga apuntando a la zona de mínimos. En el gráfico de 30 minutos se observa que está en zona de sobrecompra y además con divergencia bajista, lo cual está indicando que en cualquier momento va a realizar una corrección para apoyarse en las zonas de soporte. Aunque las zonas las tiene bastante cercanas, la zona más inmediata está muy cerca, hay posibilidad de que él recorte hacia una banda situada en el 6.498, 6.500 aproximadamente, donde debe de realizar un descanso. Es ahí donde habría que abrir posiciones largas, porque la posibilidad que hay de que vuelva de nuevo a atacar la zona de máximo es bastante alta. Así que no sugiero abrir posiciones cortas porque no tenemos figura y ni tenemos indicaciones con peso suficiente. A mí me gusta abrirle una posición en corto o en largo cuando se observa, además de las indicaciones como pueden ser la divergencia y la sobrecompra, pues una figura adicional que corrobore el movimiento correctivo. Por el momento hay que abstenerse de entrar en él. IBEX diario sigue manteniendo su divergencia al alza, que le lleva a la zona del 7.416, 7.397 aproximadamente. Fijaros cómo forma un HCH en gráficos diarios aproximándose al cierre de divergencia sin haberlo efectuado, y hay posibilidad de que el próximo lunes pues realice ese movimiento al alza, que en un HCH, como hemos explicado anteriormente, el hombro derecho, la base del hombro derecho es superior a la base del hombro izquierdo,
y esto le da las posibilidades de que esta figura, que prácticamente ha cerrado ese gap con muy pocos puntos de diferencia, tenga ese movimiento al alza. Tenemos que irnos nuevamente al gráfico de 30 minutos para identificar dónde podremos colocar posiciones largas. Hay que tener en cuenta que, igual que sucede en el DAX, el fallo de ciclo bajista correspondería con el solape del movimiento de onda 1, que serían el 8139, 8159. Él sigue apuntando con un movimiento a la baja, pero de momento tenemos que abrir posiciones largas porque el fallo no se ha producido y está inmerso dentro de una onda 4. En el gráfico de 30 minutos se puede observar dos gaps al menos pendientes de cerrar en la zona del 6.771 y en la zona del 6.893, que tiene bastantes posibilidades de alcanzarlos, de cerrarlos, y en este movimiento último que ha realizado durante el pasado viernes, ha realizado un movimiento o una figura de continuación de tendencia, es decir, un gallardete. Podemos ver el triángulo en la cabeza y el mástil con el movimiento alcista, y esta figura le lleva prácticamente a la zona del 6.771. Cuando vemos un mástil, le abrimos posiciones largas o colocamos posiciones largas en el techo del mástil, es decir, en el 66.79, porque hay posibilidades de irse directamente a la zona de cierre de gap. Hay que tener en cuenta que tenemos otra señal por encima, que es el 6.893, el cierre del segundo gap, que también tiene bastantes posibilidades de realizarlo. Así que largos en 66.79 con objetivo 67.71. El euro dólar ya ha cerrado el movimiento de onda 5, indicando que se encuentra dentro de él, y dentro de este movimiento se encuentra en la onda 3. La onda 4 se inició en la zona de 1.2740 y se encuentra en la zona de 1.2250, indicando que está en el segundo impulso. Le faltaría el movimiento de onda 4 y una 5 que le sitúe nuevamente por debajo de los mínimos. Está la posibilidad de que en estos momentos haya un giro al alza, con el intento de recuperar parte del recorrido bajista es alta. Tenemos que irnos a los 30 minutos para poder detectarlo. En 30 minutos tenemos algo que hemos repetido muchas veces en los cursos, que el eurodólar hemos llegado a detectar hasta 5 divergencias bajistas y todavía no realiza el cambio de tendencia. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la última, la quinta. En el movimiento último realiza un fuerte impulso al alza, dejando una figura de continuación de tendencia que está indicando que el movimiento alcista va a continuar con vistas a irse a las siguientes zonas resistivas. Estas zonas resistivas que son objetivos, está situada en el 1.2294 en primer término. Tenemos una segunda banda que está situada en el 1.2327 y luego la última de ellas está situada en los entornos de 1.2396. Por lo tanto, posiciones largas. ¿Pero en qué punto? Pues como hemos dicho antes, en las figuras del IBEX se debe de abrir posiciones en el techo del mástil, es decir, en el 1.2254, con el objetivo primero de alcanzar el 1.2294, un segundo objetivo en el 1.2327 y un tercero en el 1.2396. Así que estos 40 puntos de subida está prácticamente garantizado. Por último, el oro. Aquí le tenemos en el movimiento de onda 4, en el que ha cerrado el círculo en el 1641 y indica que se encuentra dentro del cuerpo de una onda 5,
pero con una onda 1 bastante zigzagueante. Él marca las 5 en los entornos del 1478. Una caída en el precio del oro indicaría que sale dinero de los mercados de refugio para entrar en los mercados de bolsa, cosa que es lógica, puesto que el trasvase de capitales entre mercados son simétricos. Sale dinero del oro y este corrige para dar movimientos alcistas a los mercados de índices. Y esto está prácticamente escrito. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que cuando las bolsas suben en una situación de crisis, es porque algo está cociéndose en los mercados. Es decir, si en un momento como el que estamos viviendo los mercados hacen daño a la gente económicamente, estos tienden a subir.